PLSQL básico, ciclos. Los ciclos, o loops en inglés, son usados para realizar una acción repetidamente sin tener que escribir varias veces el mismo código. En PLSQL contamos con tres distintas formas de usar ciclos. Tenemos, por ejemplo, loop, o la sentencia para iniciar el ciclo. Aquí ejecutamos lo que necesitamos ejecutar y finalmente una condición de salida. El while, esta condición de salida va al inicio y después entra al ciclo y se ejecuta. Tanto en el loop como en el while loop necesitamos generar un contador para controlar las iteraciones que necesitamos hacer dentro de nuestro ciclo. A diferencia de loop y el while loop, el for contiene un contador que viene ya dentro de la estructura del mismo for. Este contador nos va a permitir controlar el límite inferior al límite superior. Después va a entrar al ciclo y va a ejecutar las sentencias. El más usado es el for. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tenemos que preocupar por controlar los contadores. Para ver las ventajas que tiene el ciclo o los ciclos, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos programas. Los dos imprimen 50 veces un mensaje. A simple vista nosotros podemos ver que en el ciclo nos ahorra tiempo. Nosotros no tenemos que poner todo uno por uno, sino que simplemente ponemos la instrucción y lo repetimos la cantidad de veces que necesitemos. Por lo tanto, el código es más claro. A simple vista podemos ver qué es lo que hace y cuántas veces lo repite. En el lado izquierdo no. Tendríamos que contar para ver cuántas veces se están haciendo esta impresión de mensajes. La facilidad de modificación obviamente en los ciclos es más fácil. Si nosotros no queremos 50, queremos 20, le cambiamos aquí. Sin embargo, acá no. Tendríamos que contar, eliminar las que nos sobran y después contar para ver si en realidad tenemos las 20 que necesitamos. Por lo tanto, los ciclos nos dan mucha flexibilidad al momento de codificar. Ejercicio. Veremos tres formas de hacer el mismo problema o requerimiento. Ese requerimiento nos pide imprimir una lista del 1 al 4. Por lo tanto, iniciaremos con la primera forma de este loop. Para este loop nosotros necesitamos controlarlo por medio de una variable contadora. Le voy a poner contador, será number e inicializaremos con 1. Comienza el begin y las instrucciones irán dentro del loop. Imprimiremos el número de contador o el contador que irá almacenando los números del 1 al 4. Por lo tanto, tendremos que incrementar aquí. Vamos a poner contador será igual a v contador más 1. Y finalmente para la salida, si ustedes se fijan, hay corchetes. Quiere decir que es opcional, pero si no los ponemos, simplemente va a entrar, ejecutar y salir. Acá nosotros tenemos que necesitamos repetir los números hasta el 4. Por lo tanto, vamos a salirnos cuando el contador sea igual a 5. ¿Por qué 5? Si nosotros nos fijamos, va a empezar con el 1, aumenta 1 y va a decir contador es igual a 5, no. Entonces aquí ya imprimiré el 1. Cuando llega aquí ya iría 2 y cuando compara aquí dice 2 igual a 5, no. Se regresa, va a imprimir el 2 que ya tiene el contador, entra aquí, le suma 1 y checa 3 es igual a 5, no. Se regresa, imprime el 3 que tenemos del contador, entra, le pone el 4, le voy a poner aquí unos de comentarios. 4 es igual a 5, no. Se regresa, imprime el 4, recuerden que la lista es del 1 al 4, llega, al contador lo aumenta, va a 5 y lo dice contador, o sea 5 es igual a 5, dice sí. Entonces salte. Vamos a ejecutarlo en Apex. Pegamos y ejecutamos. Tenemos un mensajito por acá en loop, punto y coma. Ejecutamos de nueva cuenta y tenemos la lista del 1 al 4. Ahora veamos cómo se hace esto, pero dentro del while. Aquí yo ya puse la estructura básica del while. Tenemos la sentencia que queremos imprimir, es el contador. Aquí también necesitamos incrementarlo. Que recuerden, el loop y el while no incrementan automáticamente sus contadores. Más 1. Y en la condición, aquí va a ser muy importante.
vamos a ponerle mientras que el contador sea menor a 4, más bien a 5. Ahorita vamos a ver por qué. Porque estamos empezando con 1 y aquí obviamente vamos a empezarlo v contador para que comience el ciclo con el 1 y veamos lo que pasa. Va a entrar y va a poner un 1. Entra aquí y le suma 1. Aquí ya iría en 2 y regresa. 2 es menor que 5, sí. Entonces ahora pone el 2 y acá le suma 1, lleva 3. Viene, mientras que el 3 sea menor que 5, otra vez ejecuta el loop. Entra, pone el 3, acá va a poner el 4 y otra vez 4 es menor que 5, sí. Entra, imprime el 4 y aquí le suma 1, ya iría en 5. Dice, mientras que el 5 sea menor a 5, aquí ya no se cumple esta condición y se sale del loop. Vamos a ejecutarlo. Copiamos y lo pegamos en Apex. Vamos a ejecutar. Tenemos por aquí un igual. Ya lo vi, nos faltó un punto y coma por acá. Ahora sí ejecutamos. Y tenemos una lista del 1 al 4 del loop de arriba y con el while otra lista del 1 al 4. Finalmente tenemos la instrucción para el for. El for nos pide un contador. Nosotros vamos a usar el mismo que estamos usando, contador. Y en reversa no lo necesitamos del 5 al 1, solamente necesitamos del 1 al 5. Por lo tanto, a este le ponemos 1 y aquí le ponemos 5. Iniciará el loop y queremos que imprima eso. Y no necesitamos incrementar manualmente el contador porque esto lo hace automáticamente. Ejecutemos. Vamos a pegarlo aquí. Primeramente vamos a borrar todo esto para pegarlo todo completo. Listo. Ahora tendremos, bueno, aquí era del 1 al 4, ¿verdad? Para no confundirlos. Para que todos sean del 1 al 4. Empieza el contador en 1. Imprime 1. Y luego el 2, y luego el 3, y luego el 4 y se sale. Vamos a ejecutarlo. Y aquí los tenemos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí viene algo interesante. Antes de entrar a este contador, como aquí el contador los manejamos nosotros manualmente dentro del loop, lo necesitamos inicializar en 0. En 1. Sin embargo, en el for no. Vamos a imprimir qué es lo que tiene este contador antes de entrar al for. Esto quiere decir que nuestra variable que estamos declarando dentro de este ciclo for es independiente a una variable, aunque se llamara del mismo nombre, fuera del ciclo for. Output.putLine para que se vea un poco más. Contador aquí y le vamos a concatenar lo que lleva el contador hasta este momento. ¿Por qué? Porque para este momento esperemos que tenga un número distinto del 1. Sin embargo, cuando entra el contador, él ya no ve esto, sino que entra aquí. Para que lo vean más claro, voy a pegar también la variable de contador aquí abajito. Vamos a verla así. Ejecutemos. Si nosotros checamos el contador antes de que entre el loop, tiene un 5. Si se fijan, este contador empieza del 1 al 4, lo imprime y el contador aquí, ya el último, vuelve a tener un 5. ¿Por qué? Porque este contador dentro de aquí es independiente a uno que tengamos dentro, fuera de este scope del loop. Ese era un tip rápido. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero solamente utilizaremos for. Ya de ejercicio para ti, puedes hacerlos utilizando el loop o el while loop. Requerimiento. Necesitamos obtener el factorial de un número. Ahora, ¿qué es un factorial? Si vemos la definición, el número es la multiplicación desde el 1 hasta el número. O sea, 1 por 2 por 3 hasta el número, dependiendo del número. Ya entendiendo esto, codificaríamos lo siguiente. Nosotros necesitamos que nos den un número. Para esto imprimiremos, más bien usaremos una variable número y una variable factorial para guardar el resultado. Factorial
number, los puntos igual, en este caso 1. Si ustedes recuerdan, se multiplica del 1 hasta el número. Nosotros necesitamos un 1 en vez de un 0, si no, siempre sería 0. Este número lo vamos a pedir, así es que le pondré número, va a ser igual a un parámetro de entrada, número, para que se abra una pantallita y no lo dé, y empezamos con el for. Vamos a tener una variable que se llama contador. Esta variable no la necesitamos declarar acá arriba como vimos anteriormente, y será desde el 1 hasta el número. O sea, iremos desde el 1, el 2 hasta el número. Lo cerramos de una vez, and loop, y aquí vamos a obtener el factorial. Va a ser igual a v factorial por, y aquí va a ser el contador. ¿Por qué? Porque factorial vale 1 y al multiplicar por el contador que lleva 1, pues será 1. La siguiente vez será 1 por 2 y tendrá 2. La siguiente vez será lo que tenga el factorial, 2 por el 3, y así hasta que el ciclo llegue hasta este número. Finalmente vamos a imprimirlo para ver el resultado. Bueno, ejecutamos, nos pide el número, vamos a poner el 5, submitimos y nos regresa un 120. Vamos a verificarlo con la calculadora. Entonces empieza 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, y tenemos el 120, es correcto. Siguiente ejercicio, tenemos que imprimir una lista del 1 hasta el número dado, solamente de los números pares. Esto es, si nos dan un 10, imprimiremos el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Por lo tanto, necesitamos una variable número para pedir el número que nosotros vamos a evaluar. Entonces, por lo tanto, igual a, vamos a ponerle un parámetro número, y vamos a hacer un for con una variable contador que irá desde 1 hasta el número que se ingrese, y tenemos el loop. Vamos a cerrarlo de una vez. Dentro del loop necesitamos un if. Si lo que sobra de la división del contador entre 2 es igual a 0, entonces aquí es muy importante, este mod es la división. Primeramente tendremos el 1 entre 2 no nos da la sobra, no nos da 0. El siguiente ciclo tendrá un 2. La división de 2 entre 2, la resta o residuo, si es 0, por lo tanto se imprimiría. Así que aquí iremos imprimiendo lo que tenga el contador, y aquí el length if. Vamos a ejecutarlo. Nos pide un número, vamos a ponerle el 10. Y tenemos una lista del 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué pasó? Que entramos desde el 1 hasta el número que le pusimos el 10 y entró, checó el 1, el 2, el 3, el 4, y en base a las evaluaciones que hace del residuo nos imprimiría solamente cuando el residuo fuera 0. Ahora veamos algunos detalles extras del for loop. Si recuerdan, si este contador inicializamos en 5, el contador interno que tiene el programa es independiente al contador externo. Por lo tanto, cuando nosotros imprimimos la variable externa antes y después, nosotros tenemos 5. Vamos a imprimir un poquito más arriba. Tenemos el 5 y después esta variable empieza del 1 al 10, no importando si esta tiene el 5. Y finalmente vuelve a poner otra vez el 5. La siguiente es, voy a borrar esto. Si nosotros tratamos de modificar el contador dentro del ciclo,
este contador ya es el interno. Supongamos que en vez de va 1 y aquí yo lo aumento vContador más 4 o más 5. Si ejecutamos, dice que la expresión vContador no puede ser asignada como objetivo en esta parte. Aquí no se puede modificar el contador este. Lo siguiente, vamos a ver lo que pasa. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a declarar una variable que se llame límite superior. Límite superior va a ser un número y le vamos a poner 10 y lo vamos a sustituir por este 10. Límite superior. Si este límite superior, pues ahorita vemos el detalle con el contador, si este límite superior lo quisiéramos modificar, supongamos a 100, veamos qué pasa. Solamente imprime del 1 al 10, quiere decir que no le hace caso. Después, una vez seteado del límite inferior al superior, ya después ya no lo podemos asignarlo y no nos pasa como cuando al contador le cambiamos nos mandó error. Aquí simplemente no le hace caso. Veamos otro detalle. Si nosotros, así como lo tenemos, nos imprime del 1 al 10, alguien podría decir, bueno, para imprimir del 10 al 1 yo pondría del límite superior hasta el 1. Veamos qué pasa. En este caso se sale. ¿Por qué? Porque si lo ponemos al revés o al derecho, simplemente checa primero, ya llegó al 10, que es el superior, y se sale. Si nosotros quisiéramos hacer eso, de al contrario, nosotros tendríamos que usar la palabra reservada reverse. Ejecutemos. Ahora sí tenemos del 10 al 1. En este video hemos visto la declaración de loop, while loop y for loop para el manejo de operaciones internas. Más adelante, cuando veamos cursores, veremos cómo el for nos puede servir para ir procesando registro a registro de una serie de líneas. El cursor finalmente, que es un resultado, una tabla temporal basada en un select. Por ahora comprendimos la teoría y la práctica acerca de los distintos tipos de